And now it's time for the Nobel Lecture, which was written by laureate María Corina Machado. Y ahora Call upon llamamos a Ana Corina Sosa Machado, la hija de la galardonada María Corina Machado, the Nobel Peace para Prize. que dé su discurso. Ms. Sosa, Señorita Sosa, por favor, tiene la palabra. Her mother to read the words her mother wrote for the occasion today. Sus majestades, sus altezas reales, Yes. distinguidos miembros del Comité Nobel Noruego, ciudadanos del mundo, World, my mis dear, queridos venezolanos. En primer lugar, quisiera express our darle las gracias de corazón en nombre de mi familia, from en nombre de todo un país, al Comité Nobel Noruego. Gracias a ustedes, esta lucha struggle de todo un pueblo en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la libertad, en la búsqueda de la democracia y de la paz, peace es reconocida el día de hoy en todo el mundo. Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario that you que ustedes han presenciado y que han honrado con el Premio Nobel de la Paz. Pero a pesar de que no ha podido to llegar acá y tomar y hacer parte de esta ceremonia, quiero decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por ese motivo, con toda la alegría de mi corazón, les puedo decir que en algunas pocas horas vamos a poder darle un abrazo aquí en Oslo después de 16 largos meses en la clandestinidad. and as Y I conforme espero el momento de darle un abrazo, darle un beso después de 2 largos años, think yo pienso en todas las otras hijas e hijos que no tienen la oportunidad de ver a su madre el día de hoy. this Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. Ella quiere vivir en una Venezuela libre y ella nunca va on that purpose. a dejar de luchar por eso. Y por ese motivo es que todos sabemos, y yo sé, que ella va a volver a Venezuela muy pronto. Mientras tanto, Meantime, as this moment en este momento tengo la tarea difícil y enorme de darle voz to her a words, sus palabras. El discurso que ella preparó para este momento, para esta ocasión, this este es su discurso. He I- venido acá para contarles una historia, the la story historia de un pueblo and y their su long larga marcha hacia la libertad. Esta marcha me trae acá today como una voz voice entre millones de venezolanos Netherlands who rose quienes se han levantado una vez más para in reclamar el destino que siempre fue de ellos. Venezuela. Venezuela nació por la audacidad, People say es una mezcla de culturas. De España heredamos un idioma, una cultura y la fe, que se fundió con nuestras raíces africanas e indígenas. En 1811 escribimos la primera constitución en la esfera hispanoamericana, una de las constituciones republicanas más antiguas en la historia, que afirmó la idea radical de que cada ser humano tiene su dignidad personal. Esa constitución Constitution ensured otorgó a la ciudadanía derechos, libertades religiosas y la separación de poderes. powers. Nuestros ancestros cargaron la libertad en sus espaldas, They crossed an entire viajaron desde las orillas del Orinoco al Potosí en Bolivia para help give permitir rights of que los free ciudadanos de todas estas regiones tuviesen libertad, con la convicción de que la libertad no se tiene a no ser que se comparta. Desde el inicio feeling. pensamos que algo simple y a la vez inmenso, que todos los seres humanos nacen para ser libres. Esa convicción se convirtió en el alma de la nación. En el siglo XX, Century, la tierra se abrió,
In 1922, En 1922, en La Rosa, la tierra reventó durante 9 días un chorro de petróleo y de posibilidades. En paz convertimos esa riqueza repentina en motor para la imaginación, para el crecimiento. Por medio del ingenio de nuestros científicos, erradicamos enfermedades, construimos universidades de prestigio internacional, museos, salas de concierto, and thousands enviamos a miles de venezolanos con becas a que estudiaran en el extranjero, trusting that esperando que esas mentes volvieran y transformaran el país. Nuestras ciudades flowed with the connection. estallaron con el arte de Cruz Diez y de Soto. We forged steel, Forjamos, convertimos el hierro y el aluminio built anything it dared to envision. en plantas hidroeléctricas, pero Venezuela también se convirtió en el refugio. We opened Abrimos nuestro corazón a exiliados de prácticamente cada rincón del mundo, españoles que huían de la guerra civil, italianos, portugueses que escapaban de la pobreza y las dictaduras, leadership. judíos después del holocausto, chilenos, argentinos y Argentina, uruguayos que escapaban en los regímenes militares, cubanos que escapaban del comunismo y familias de Colombia, del Líbano, de Siria que buscaban paz. peace, Les dimos hogares, les dimos seguridad and y they se convirtieron Venezuelans. en venezolanos. Eso es Venezuela. Construimos una democracia que se convirtió en la democracia más estable en América Latina, And una freedom libertad como fuerza force. liberadora. Pero incluso las democracias más fuertes se debilitan cuando sus ciudadanos se olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo que nos Um, convertimos. as Es the una elección personal y la suma de esas decisiones residents that civic es el elemento que se debe renovar cada día. La concentración de revenues in this petrodólares generaron un incentivo perverso, le dieron al gobierno un poder inmenso sobre la sociedad, lo cual se convirtió en privilegio y corrupción. and corruption. Mi generación nació en una democracia vibrante y la dimos por sentado. Asumimos que la libertad era permanente como el aire que respiramos. Compartimos nuestros derechos, pero nos olvidamos de nuestras obligaciones. A mí me crió un padres, cuyas Building, vidas serving, consistieron en que, bueno, siempre me decían que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro país de cara al futuro. Pero en el momento en el que reconocemos lo frágil que se han convertido las instituciones, un hombre que una vez lideró un golpe de Estado para acabar con la democracia fue electo presidente. Muchos pensaron que el carisma podía reemplazar el Estado de Derecho. Desde 1991 hacia adelante, el régimen ha desmantelado nuestra democracia, ha violado la Constitución, ha falsificado nuestra historia, ha corrompido nuestras Fuerzas Armadas, ha censurado la prensa, ha manipulado elecciones, ha perseguido lo de los disidentes y ha atacado a toda nuestra gran biodiversidad. La riqueza petrolera no se utilizó para levantar, sino para amordazar. washing Las machine, lavadoras y neveras fueron regaladas a familias que vivían en casas con piso de tierra, no como progreso, sino como un espectáculo. Apartamentos y soluciones habitacionales fueron entregadas para un grupo muy selecto, bajo la condición for de que tuviesen solamente una obediencia sin hacer preguntas. entering the Y eso llevó a la ruina. corruption. Hemos visto la corrupción During the regime's rule, Venezuela y con esto Venezuela, durante todo este tiempo Venezuela ha recibido más ingresos petroleros que durante todos los años anteriores. Y todo este dinero simplemente se lo robaron. El ingreso petrolero se utilizó para comprar lealtades afuera mientras se generaban y se alentaban grupos terroristas dentro del Estado. Su economía colapsó en más de 80%. poverty, La pobreza sobrepasó el 85%. Hoy, 9 million 9 millones de venezolanos viven en el exilio. are not Estos no son estadísticas, open wounds. son heridas abiertas. Meanwhile, Mientras tanto, deeper algo mucho más profundo y más corrosivo ha ocurrido. hybrid Esto fue un método totalmente deliberado para dividir la sociedad por medio de la ideología, por medio de la raza, por origen, ways of por life. modos de vida, Venezuela empujando a los venezolanos a que desconfíen entre sí,
a que se silencien entre sí, a que vean enemigos entre sí. They smothered us. They took us prisoners. Ellos They killed us. nos han asesinado, nos han encarcelado y nos han enviado al exilio, repito. It had been almost 3 decades. Han sido casi 3 décadas de lucha en contra de una dictadura brutal Had tried y hemos tratado dialogues, el diálogo, hemos tratado todo, diálogo, protestas, things perverted, elecciones que se han robado. collapsed entirely, and believe Esto colapsado totalmente. ¿Y quién puede creer que un futuro puede ser viable en esta situación? Es imposible. La idea de cambio es o muy inocente o simplemente una locura. Pareciera simplemente imposible, repito. Sin embargo, desde la profundidad de esa desesperación y de esa desesperanza, changed the course of our hemos empezado a cambiar el curso de la historia. Hemos decidido, en contra de todos los pronósticos, tener una elección primaria. any act of Y a rebellion, diferencia de cualquier otro acto de rebelión, decidimos confiar en las personas para redescubrirnos. Viajamos por tierra, a country en with países donde donde falta gasolina y en donde se va la luz. advertising. Nos prohibieron hacer publicidad con We are empresas que querían compartir nuestro mensaje y podíamos compartir solo esto con nuestras propias convicciones. was our network Nuestra red de esperanza fue la palabra y se regó mucho más rápido que cualquier otra campaña porque nuestro deseo de libertad very much alive. estaba vivo dentro de nosotros y nunca ha muerto. Forced migration La migración forzada for con la que se buscaba fracturarnos, más bien nos unió sacred purpose. detrás de un propósito sagrado, reunir nuestras familias en nuestro país. Grandparents Los abuelos in need their greatest confiaron dying before meeting their grandchildren. y muchos lamentablemente murieron antes de ver a sus nietos, muchos con voces voces que no se escucharon y hermanos, familiares regados en diferentes países de todo el continente. Nuestro dolor convertido en un latir del corazón. Children home. Que nuestros hijos vuelvan a casa. May 2023, En mayo de 2023, durante una marcha en la ciudad de Nirgua, en Yaracuy, una maestra llamada Carmen se me acercó. told me she had Me dijo que de se había conseguido a su jefa de calle. campaign Como ustedes saben, una jefa de calle es un agente del régimen que estaba designado a la cuadra donde vivía ella para revisar casa por casa quién recibe la bolsa del CLAP y quién debe ser castigado con el hambre. woman there Impactada de ver a esa mujer allí en la marcha, Carmen le preguntó, here. ¿qué haces aquí? And the jefa Y la jefa de calle le dijo, my only son mi único hijo se fue a Perú asked me to be here today. y él me pidió que viniera. Told me that if Maria Él me Corina dijo que si María Corina gana, will return home, él va a volver a casa. tell me what you have Así que dígame lo que debo hacer. Voy a hacer lo que sea. that day. Love defeated Ese día el amor derrotó al miedo. Delicias. A tiny Una vez village fuimos también a un sitio llamado Delicias, que ha sido afectado por los narcotraficantes colombianos, en donde ni siquiera se puede vender un pollo sin pagar comisiones. had Ningún come. candidato había ido allí desde 1978. The team climbed Y cuando el equipo subió el cerro donde está allí, banderas venezolanas en hogares muy humildes, I naively y yo asked, inocentemente as if it was a national holiday. pregunté si es que había algún tipo de fiesta nacional ese día. Sí, yo lo había olvidado y me decían, no, aquí las banderas están ocultas y sacarlas es peligroso, es un acto de rebelión. Hoy las personas las sacan para agradecerles por su visita. Usted Being identified. puede creer que nos vamos a seguir Entire sintiéndonos identificados porque todas estas familias family that ruled son familias que se rebelaron a estos grupos que controlan sus vidas. Y cuando cantamos el himno nacional juntos, la returned soberanía regresó fragile, defiant en un coro day. de rebelión. Ese día, el coraje, la valentía derrotó a la opresión. Became Nuestras intimate. reuniones se convirtieron en encuentros íntimos de miles. We cried. Nos abrazamos, lloramos, oramos, We understood our entendimos que nuestra lucha era mucho más que una lucha electoral, era una lucha ética por la verdad essential y una struggle lucha existencial por la vida
y una lucha espiritual por el bien. Less than a year Con menos de un año antes de la elección presidencial teníamos que unificar force todas las fuerzas democráticas y restaurar la fuerza, recuperar la fuerza y la creencia en el voto. Y las primarias se convirtieron en ese momento un esfuerzo cívico que construyó una red a lo largo y ancho de toda Venezuela como algo que nunca habíamos visto antes. on October Y el 22nd, 22 de octubre del 2023, all en contra de todos los pronósticos, woke. Venezuela se despertó. La diáspora, que es un tercio de nuestra población, reclamó su derecho al voto. Had left El hijo que se había ido votó mother who stayed. junto con la madre que se había quedado. Turnout was Se so hicieron filas ballots de cuadras y cuadras hasta el punto que muchas veces las papeletas se acabaron. Confiamos en el pueblo trust. y ellos nos confiaron a nosotros. What began Lo que empezó como un mecanismo para legitimar el liderazgo se convirtió nation's confidence en el renacimiento de un país que cree en sí mismo. Ese día mandate. recibimos un mandato, una responsabilidad que trasciende todo individuo y cualquier ambición individual. Y Aware estamos muy conscientes with de which I el peso threatened de la responsabilidad que me ha encomendado Venezuela. Y luego el régimen me inhabilitó para lanzarme como candidata presidencial. Fue un golpe duro, mandates pero los mandatos le pertenecen al pueblo. set out to find another Nos candidate. sentamos para ver quién pudiese ser un candidato que tomara mi lugar. Edmundo González Urrutia dio un paso al frente, Brave, un hombre valiente, tranquilo, exdiplomático. El régimen pensó que él no representaba una amenaza, underestimated pero lo subestimaron la citizens determinación de millones de ciudadanos, de una sociedad vibrante en toda su diversidad, encontró unidad tras un propósito común. Las comunidades, los partidos políticos, los sindicatos, los estudiantes, la sociedad civil together and worked se mantuvieron unidas y trabajaron al unísono para que la voz could be de heard. una nación pudiese ser escuchada. 3 months, Estábamos a 3 meses del día de las elecciones no one knew his name. y nadie sabía su nombre, pero las palabras no eran suficientes, teníamos que defender esto. For over a year, Durante más de un año habíamos estado construyendo la infraestructura para hacer esto. 600,000, 600.000 voluntarios 30,000 en polling divididos en 30.000 centros de votación, plataformas, miembros de la diáspora. Lanzamos, teníamos antenas de Starlink, laptops que estaban escondidas en camiones de frutas y de verduras. Los enviamos a los rincones más lejanos de Venezuela. La tecnología se convirtió en una herramienta para la libertad. training sessions for Sesiones de entrenamiento ocultas hechas a la madrugada, en iglesias, en cocinas, en sótanos, utilizando materiales impresos que transportamos, repito, a cada parte de Venezuela como contrabando. Por último, election day. llegó el día de las elecciones, el día 28 de julio de 2024. Antes del amanecer Round teníamos filas que le daban la vuelta a las cuadras, un pueblo lleno de esperanza. La esperanza estaba en el aire. live tracking showed turnout rising across Empezamos a ver que la gente salió a votar en cada ciudad y cada estado. Y luego publicamos los resultados electorales, las famosas actas, una prueba sagrada de la voluntad del pueblo que empezó a salir, primero por teléfono, luego por WhatsApp, luego por fotos, luego escaneadas y por último, hand by mule. llevadas a mano, They arrived en caballo, en lancha, llegaron de todas partes de Venezuela, una erupción de verdad, porque miles de ciudadanos freedom, arriesgaron su libertad para proteger a otros. wanted Confrontaron overwhelming victory. The regime o confrontados con esta order. derrota, el régimen dio la orden, los soldados tenían que esperar a los voluntarios y tenían que quitarles las actas que tenían, pero bueno, los soldados desobedecieron. Edmundo González Urrutia One with 6 ganó con 67% de los votos city and village. en cada estado, cada ciudad, cada municipio.
in every state, city, and Y en village. cada estado, municipio, ciudad, cada acta nos contaba la misma historia. En pocas horas fueron digitalizadas y publicadas en una página web para que el mundo pudiera verlo. The dictatorship. Pero la dictadura respondió con terror. 2,500 2.500 personas fueron secuestradas, desaparecidas, torturadas. marked. Casas que fueron marcadas, familias que fueron tomadas como rehenes, sacerdotes, maestros, docentes, enfermeros, Anyone estudiantes, cualquier persona que se was atreviera a compartir un acta fue cazada, humanity. fue buscada. Estos son documentos en contra de la humanidad presentados ante las Naciones Unidas. El terrorismo de Estado desplegado para destruir la voluntad del pueblo. Algunos de los más de 220 niños que fueron detenidos después de la elección Electrocuted, fueron electrocutados, golpeados y asfixiados repeated the hasta lie que repitieron la mentira que el régimen of being quería, incriminándose, diciendo que protest. yo les había pagado para que protestaran. Girls in prison. Niños y niñas en las prisiones actualmente están siendo obligados a participar en esclavitud sexual a cambio de una visita familiar, a cambio de una comida o a cambio de poder simplemente bañarse. Y aún así, The Venezuelan people el pueblo venezolano surrendered. no se ha rendido. During the past 16 En months, los últimos 16 meses en la clandestinidad hemos construido nuevas redes de presión civil y hemos disciplinado la desobediencia para preparar a los venezolanos para esta transición hacia la democracia. Así es como hemos llegado a este día, un día of que millions tiene la fuerza de miles que estamos ante el umbral de la libertad. Este premio tiene un gran significado, porque le recuerda al mundo que la democracia essential es fundamental para la paz and more than anything, y más valioso que cualquier otra cosa. Lo que nosotros los venezolanos podemos ofrecerle al mundo es una lección forjada en toda esta lucha tan larga y dolorosa que para tener democracia tenemos que estar dispuestos a pelear por la libertad. and freedom Y la libertad es una decisión que debe renovarse cada día, by our will, medida por nuestra courage. disposición y nuestra valentía para defenderla. For this reason, Por este motivo, la Venezuela causa venezolana trasciende nuestras fronteras. Un pueblo freedom que eligió la libertad para contribuir no solamente consigo mismo, sino con la humanidad. we attain freedom Nosotros alcanzamos la libertad únicamente cuando no nos from the truth. damos la espalda, sino cuando confrontamos la verdad de frente, independientemente de qué tan doloroso sea. Love for what truly Cuando queremos lo que verdaderamente importa en la vida, y eso nos da fuerza para perseverar y para imponernos. only through that inner Solo por medio de esa alineación de la integridad to meet our podemos alcanzar nuestro destino. do we become Solo entonces podremos convertirnos en lo que realmente somos. life Podremos vivir una vida being lived. que vale la pena ser vivida. Along this march to En freedom, esta marcha hacia la libertad hemos tenido grandes certidumbres, certezas, verdades que le han dado a nuestro mundo great mucho y que nos han preparado nos ha ayudado hacia la paz. La paz act es of un acto de amor. this love Este amor reset our future in motion. ya hace que nuestro mundo se mueva. Venezuela Again, va a respirar nuevamente. prison doors Vamos a abrir las puertas de los prisioneros y vamos a liberar a los que han sido encarcelados. at Les last vamos never a dar un abrazo a los que nunca dejaron de luchar. Vamos a buscar a las abuelas, vamos a sentar a los nietos en sus piernas para que cuenten las historias no desde la distancia, sino las historias de la valentía de sus propios padres. Vamos a ver a nuestros estudiantes debatir ideas de manera apasionada, sin miedo. voices rising Sus clearly. voces finalmente van a poder ser escuchadas. Nos vamos a abrazar nuevamente, nos vamos a enamorar nuevamente, Fill with vamos laughter a llenar nuestras calles de música. the simple Y joys esto
digamos, todas las alegrías simples que el mundo da por sentadas volverán a ser nuestras. my dear Mis Venezuela, queridos venezolanos, the world el mundo ha marvels, quedado maravillado por lo que hemos logrado and soon y pronto is one of presenciará una de las imágenes más conmovedoras de nuestro tiempo, loved ones. el regreso de los nuestros a casa. And I will stand Y again, yo estaré allí nuevamente en el puente Simón Bolívar, cried, en donde una vez lloré entre los miles que se iban welcome para recibirlos de vuelta a la vida awaits us. luminosa que nos espera, porque al final Towards nuestro viaje hacia la libertad siempre ha vivido dentro de nosotros. Estamos regresando no solo a un país, sino a nosotros mismos. Estamos home. volviendo a casa. Allow me to honor Permítame rendirle un homenaje a los héroes de este camino, nuestros presos políticos, the a los persecuted, perseguidos, their a sus families, familias all who y a defend, todos los que defienden los derechos humanos, those who sheltered a us, quienes nos protegieron, nos alimentaron risked y quienes arriesgaron todo por cuidarnos, a los journalists, periodistas youth que silence, se negaron a callar, artists a los who artistas que llevaron nuestra voz por todo el mundo, a mi equipo extraordinario, a mis maestros, and a mis social compañeros activistas políticos y sociales, around the world a los who líderes en todo el mundo quienes defended our cause. defendieron nuestra causa y nos acompañaron, My three a mis children, 3 hijos, my adored a father, mi padre adorado, a mi madre, my three 3 sisters, hermanas, my brave and mi loving husband, valiente y querido esposo, quienes me han sostenido durante toda mi vida. and above all, Y por encima de todo, of anonymous Venezuelans, los millones de venezolanos anónimos que arriesgaron sus hogares, sus familias, their lives vidas, out of love. por amor. To them belongs this honor. A ellos, To them ellos son los que merecen este día y este honor. belongs the A ellos les pertenece el futuro. Muchas gracias. A standing ovation and thunderous applause from the assembled guests here in Oslo City Hall. After today's Nobel lecture delivered by Anna Karina Sosa on behalf of her mother, Maria Corina Machado. She's represented her mother on several occasions. This must be quite the highlight. And the applause continues. And now